Bueno, muy buenas tardes, Dios les bendiga, hermanas. Agradecida con Dios porque de nueva cuenta estamos eh, aprendiendo juntas. Es muy importante el que siempre estemos conectadas con nuestro Señor y el que estemos siempre tratando de aprender. El día de hoy, pues, toca la relatoría del libro de Ezequiel, es la introducción, es un libro maravilloso que al estarlo leyendo, al estar viendo todo lo que contiene, me quedé pues muy impactada porque de verdad que vamos a aprender muchísimo de este libro. Es una bendición contar con hermanos que nos instruyen, que nos ayudan y la Biblia es un medio muy, muy importante para que nosotros conozcamos la voluntad de Dios. Así que vamos a dar inicio con esta introducción del libro de Ezequiel y pues estemos atentas. Bueno, empezando con el nombre, el significado del nombre de Ezequiel, significa Dios fortalece, palabra hebrea que se deriva de Shazak, eh, bueno, a mí siempre me ha impresionado, hermanas, que Dios pone los nombres, al menos en el Antiguo Testamento, pone los nombres de acuerdo a a lo que hicieron en su vida, ¿verdad? Él con su sabiduría, él sabe qué nombre, ¿verdad? Iba a llevar a aquel niño y lo que iba a hacer. Así que Ezequiel significa Dios fortalece. Y realmente, hermanas, ahorita a lo largo de que vamos a estudiar el libro, nos vamos a dar cuenta que tiene mucho que ver con su nombre. Es algo que siempre me ha impresionado del Antiguo Testamento y también del Nuevo, ¿verdad? Muchos nombres coinciden con lo que Dios ha puesto, ¿verdad? Con sus siervos, lo que van a realizar, la tarea a la que fueron encomendados y pues el libro de Ezequiel no es la excepción. Así que significa fortaleza, poder o poderío. Y pues bueno, Ezequiel fungió con varios títulos a lo largo de su vida. Fue un hombre entregado totalmente a nuestro Dios y principalmente, hermanas, pues vamos a reconocer o a observar en este libro que él fue sacerdote. Ahí lo dice en el capítulo 1, versículo 3. Vamos a leerlo para estar seguras, ¿verdad? De lo que estamos hablando. 1:3 dice. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino ahí sobre él la mano de Jehová. Ahí nos está hablando, ¿verdad? El sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. Entonces, por eso sabemos que él era sacerdote. Y conociendo un poquito acerca de esto, hermanas, pues podemos entender el, el dolor tan grande que le causó, los sentimientos que él podía tener al saber lo que iba a pasar con Israel. Cada acontecimiento que sucedía, él tenía, imagínense, él como sacerdote, que Dios se comunicaba con él por medio de él al pueblo. Él conocía la bondad de Dios, pero también conocía la furia de Dios, ¿verdad? Porque él tenía una constante comunicación con el Señor. Así que imagínense la posición que tenía él como sacerdote al saber que pues Israel tenía que ser castigado porque estaba haciendo muchísimas cosas mal, ¿verdad? A través del libro vamos a observar cómo él se duele, cómo él se preocupa. Y es por eso, hermanas, porque un sacerdote tenía esa capacidad. Como hablaba con Dios, sabía lo que iba a pasar, pues era algo que les dolía, ¿verdad? Como cuando nosotros tenemos a nuestros hijos y sabemos que lo que están haciendo no les va a ir bien y nos duele. Nos duele saber que se van a equivocar y que van a sufrir consecuencias, pues lo mismo era el trabajo de un sacerdote, ¿verdad? Hacer entender al pueblo lo que venía y pues lo difícil que era es trabajar con mentes tan cabeza hueca, como decimos aquí en México, difíciles de que entendieran lo que Dios iba a traer. Entonces, ahí conocemos un poquito más la vida de Ezequiel, lo que él vivió y cómo fue su carácter. También, hermanas, podemos observar que él fue profeta, ¿verdad? Porque fue el vocero de Dios durante 22 años. Ahí
Dice que él empezó a servirle muy temprana edad, 30 años más o menos, y le sirvió hasta la edad de 52 años. Eso también ahí lo vemos. Bueno, dice, vino ahí en el mismo verso que leíamos ahorita, dice, vino ahí sobre él la mano de Jehová y también la palabra de Jehová. ¿Verdad? Si seguimos leyendo, ahí podemos ver en el 41, vamos al 40, capítulo 40, versículo 1, dice, en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día, vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Bueno, y ahí vemos, ¿verdad? Si siguen leyendo, pues ahí nos damos cuenta que Dios le está mostrando lo que va a pasar. Entonces, pues aquí funge como profeta. En el 29:17, pues también podemos leer. Para que no se nos haga muy tarde, lo vamos a dejar así. Ustedes lo pueden leer en la comodidad de su casa, pero también ahí habla, ¿verdad? De que le está dando palabra de Dios, está hablando Dios con él y le está profetizando lo que va a pasar. Acuérdense que profeta es aquel que anuncia lo por venir. Nadie lo ha visto. Ellos son los encargados de mostrar, ¿verdad? Lo que está en el futuro y en el corazón de nuestro Dios. Así que pues conocemos que él fue uno de los profetas más imponentes de Dios y se clasificó entre los más nobles de los voceros. Y ahorita van a observar el por qué podemos estar seguros de que así fue. Él fue una persona muy importante para nuestro Dios. Su carácter era muy parecido al de Dios, ¿verdad? Él usó muchos métodos porque, como les digo, él como sacerdote tenía ese carácter de amor, ¿verdad?, hacia el pueblo. Y también como profeta, pues él estaba conociendo lo que Dios iba a hacer al pueblo y más exactamente lo veía, ¿verdad? Porque Dios se lo estaba revelando. Dice que para poder llegar al pueblo, para que el pueblo entendiera lo que venía, usó varios métodos para comunicar el mensaje de Dios. Y usó visiones simbólicas, apocalípticas, imágenes, medios visuales, alegorías, parábolas, símbolos, dramatizaciones o dramatizados, símbolos dramatizados, acertijos, proverbios y profecías. Todo eso, pues hizo este hombre, ¿verdad? Para, para lograr que el pueblo hiciera algo por cambiar, por cambiar su actitud dura que tenía. También, hermanas, podemos, algo más de datos que podemos tener de Ezequiel, es que cuando Dios lo llamó para que fuera profeta, él tenía unos 30 años de edad y estaba en el exilio en Babilonia. Ahí lo leímos ahorita en el capítulo 40. A la edad de 25 años había sido deportado de Jerusalén. En el 598 o 597 más o menos es la fecha que se marca donde hubo este exilio, ¿verdad? Hubo tres exilios, él se fue creo que en el segundo y se fue junto con 10,000 cautivos ahí en segundo libro de Reyes, vamos a leerlo. Segundo libro de Reyes, podemos leer en el 24:14. 24, versículo 14, dice así, dice, y llevó en cautiverio a todo Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos y todos los artesanos y herreros, no quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Así que, según los historiadores, según los expertos, pues aquí en este exilio iba caminando también Ezequiel. También la Biblia se nos habla o nos dice, ahí mismo en Ezequiel, que fue contemporáneo de Daniel, ¿verdad? Porque lo menciona, que había sido llevado en el exilio en el 600, en el 606 antes de Cristo o 605 más o menos. Y, y pues Jeremías había quedado con los más pobres del pueblo de Judea.
fue influenciado por las predicaciones de Jeremías y supo de la existencia de Daniel. Recordemos que Jeremías se le conoce como el profeta llorón, ¿verdad? Porque él se lamentaba y se lamentaba el sufrimiento que le venía a Israel. Entonces, él en cierta manera, Ezequiel, fue influenciado también o tocado, ¿verdad? Su carácter fue tocado por lo que Jeremías estaba hablando, ¿verdad? Acerca de lo que venía, el sufrimiento que le venía a un pueblo rebelde como era Israel. Ahí en Daniel 14:40, perdón, en Ezequiel 14:40 podemos observar que menciona a Ezequiel, a Daniel, perdón. En el 14, capítulo 14 y versículo 14 hasta el 20 podemos observar que él menciona a, a Daniel. Dice, y tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que fueron hallados en la casa. Ay, me equivoqué. Estamos en Ezequiel. Ahí en Ezequiel 14, vamos a leer 14:14, dice, si estuviese en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel, Job, ellos por su justicia liberarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y las asolaren y quedaran desoladas de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas liberaría, ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. O sea, él sabía, ¿verdad?, de lo que había hecho Daniel, de los acontecimientos que había vivido, así que podemos saber que él tenía en su mente el ejemplo de Daniel. También, hermanos, nosotros podemos ver dentro de la escritura, ahí en Ezequiel, que Ezequiel fue un gran esposo o fue esposo, ¿verdad? Y Dios utilizó la muerte de su esposa para dar un poderoso mensaje a Israel. Pero quiero que note algo que es muy importante, el carácter que tuvo Ezequiel o que mostró Ezequiel en este acontecimiento. Es algo impactante, hermanas, como un hombre sufre la pérdida de su esposa, de su compañera y no dice nada, ¿verdad? Porque fue un mandato de Dios. Vamos a leerlo para entender lo que podemos aprender de este suceso. Y a mí me impacta mucho el carácter. Ahí podemos ver, observar el carácter tan hermoso que tenía este hombre. Ezequiel 24, capítulo 15 y perdón, versículo 15 hasta el 18 del capítulo 24. Dice así. Mm, 15 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos, no endeches, ni llores, ni corren tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer y a la mañana hice como me fue mandado. Y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significa para nosotros estas cosas que haces? Y yo les dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo. Y ahí les explica, ¿verdad? Que no, que va a haber un sufrimiento y al igual como él lo puede sentir, hermanas, a mí me impresiona mucho el, el dolor que le pudo causar la muerte de su esposa y quedarse callado, ser obediente. Por eso me impacta el, el carácter que tenía este hombre, porque fue sujeto, fue obediente a pesar de este dolor. Con esto, hermanos, nosotros podemos saber el carácter que tenía Ezequiel, lo importante, por qué Dios lo escogió a él para esta misión, porque era un hombre obediente, sumiso a la voluntad de Dios. Y se muestra, ¿verdad? En este acontecimiento, imagínense el dolor tan grande que él podía sentir y Dios le dijo, no llores, no hagas luto, no guardes no hagas, ¿cómo le dice? No hagas
curas de rebozo, dice, ni comas pan de enlutados. O sea, no hagas luto mortuorios. O sea, ninguna actividad propia, ¿verdad? De un dolor tan grande podía ser. Y eso a mí me impacta porque digo, el carácter de Ezequiel era sumamente obediente, sumamente entregado al Señor, sumamente perfecto, ¿verdad? Para hacer lo que iba a hacer, lo que Dios lo estaba preparando. Y es que Dios utilizó esta muerte de su esposa para dar un poderoso mensaje a Israel. Y el mensaje está ahí, ¿verdad? En el 21. Dice, he aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma y vuestros hijos y vuestras hijas que dejaste caerán a espada. Imagínense ustedes, ese era el mensaje para ellos, ¿verdad? Para los pueblos de Israel, un mensaje duro, duro como la muerte de una esposa, ¿verdad? Dios quiso ponerles un ejemplo palpable y Ezequiel se prestó para esto, pero por su carácter noble, tranquilo, obediente, y pues bueno, es un ejemplo muy, muy grande para todas nosotras el carácter. A mí me impacta mucho su carácter, el cómo logró hacer esto obediente, ¿verdad? Ante esta situación tan difícil. En el libro de Ezequiel, hermanas, vamos a ver varias cosas, ¿verdad? Está dividido más o menos en tres. Eso es lo que nos dicen los expertos. Uno es la caída de Israel y se menciona todo esto, ¿verdad? En la caída de Israel del capítulo 1, lo vamos a ver del capítulo 1, 24 hasta el capítulo 27. Ezequiel es enviado como vocero de Dios. Primera serie de actos simbólicos, ahí en el capítulo 4 los vamos a observar, y después la visión de la condenación de Israel. Después vamos a ver la segunda serie de actos simbólicos en el capítulo 12, parábolas de condenación en el capítulo 15, censuras y amenazas en el capítulo 20 y hasta el versículo 31 del capítulo 22. Dice últimas dos parábolas y acción simbólica final en el capítulo 23. Y por último, noticias de la caída de la casa de Israel. Eso veremos en la primera parte, la caída de Israel, una casa rebelde. Y después la segunda sección que tiene este libro es la destrucción de las naciones paganas. Le llegó el momento en que Dios actúa, ¿verdad? Y se enoja contra esas naciones y él las destruye. Amón en el capítulo 25, Moab también en el capítulo 25, Edom, Filistea y Sidón y Egipto, ¿verdad? Eso lo vamos a ver del capítulo 25 hasta el verso 32, ¿verdad? Hasta el capítulo verso 32. Y después, hermanos, vamos a ver la tercera sección que está en la que está dividido este libro, la restauración de Israel, disciplinado, ¿verdad? Aquí viene la parte pues dolorosa, ¿verdad? La parte y la parte más bien alegre en la que Dios le dice, ¿verdad? Si ustedes son obedientes, van a obtener esta bendición, pero si siguen de rebeldes, pues van a tener castigo. Y el encargado de darles estos mensajes, pues es este Ezequiel, este hombre talentoso y de carácter tan noble. Vamos a ver ahí, hermanas, en esta sección, fundamentos de este mensaje de esperanza. Llegan noticias de la caída de Jerusalén y promesas de restauración, visión de la restauración. Y recordemos, hermanas, que pues era algo alegre, ¿verdad? Para el pueblo el ver que se podía restaurar ese Jerusalén, ¿verdad? Ellos se sentían tan orgullosos de esa ciudad porque ahí estaba el templo, ahí estaba todo lo que ellos conocían de adoración hacia nuestro Dios. Entonces ellos, pues lo que anhelaban siempre era, cuando uno está castigado, lo que anhela es algo que lo reconforte, ¿verdad? Y pues en este caso para ellos era ir al templo y orar y aclamar a nuestro Dios, y pues pedir perdón y estar en comunión con Él por medio de los sacerdotes. Entonces viene la esperanza. Ezequiel es el encargado de dar estos mensajes de ánimo,
de que se levanten, ¿verdad? De que hay promesas de parte de nuestro Dios. Recordemos, hermanas, que este libro tiene escritura apocalíptica, así como Isaías y Daniel. Entonces, pues eso es lo que podemos ver, hermanas, y también, hermanas, podemos observar que hay palabras o frases que se repiten y que nos ayudan a entender el mensaje que viene en este libro. Por ejemplo, la palabra sangre se presenta 55 veces, la palabra traer o trajo 56 veces, la palabra espada 83 veces, quiere decir que iba a haber mucha guerra, ¿verdad? Mucha actividad con los enemigos. También se menciona ídolos 39 veces, abominaciones 43 veces, mitad o medio, según 118 veces, muertos 32 veces, justicia o justos, sus derivados 29 veces, profecía o profeta 54 veces, vino a mí palabra de Jehová 46 veces, la palabra de Jehová 60 veces, conocerán que yo soy Jehová 63 veces, vivir 61 veces y o variaciones de vivo yo, dice Jehová Dios en 16 veces, ¿verdad? Entonces, ahí podemos observar, hijo de hombre, 93 veces. A este profeta también se le conoce como hijo de hombre, ¿verdad? Y se compara con lo que hizo Jesucristo en el Nuevo Testamento, porque tiene muchas similitudes, ¿verdad? Él se menciona así como hijo de hombre 93 veces. Entonces, más o menos con estas palabras nos damos cuenta de qué se va a tratar, cuál es el mensaje que trae el libro de Ezequiel. Profecía, y va a haber pues abominaciones, como lo vimos, la mitad, mitad aquí, mitad allá, ¿verdad? Tenían su espíritu más inclinado a los ídolos que otra cosa. Se menciona muchas veces espada, porque pues iba a haber mm, guerras, iba a haber conflictos, pero de la mano de Dios, pues todo iba a salir avante, ¿verdad? También, pues vamos a ver el propósito o la tarea de Ezequiel. Uno de ellos era, o principalmente era, grabar en la mente de los exiliados la palabra de Jehová, explicándoles que la condición de esclavos de ellos se debía a su propio pecado, ¿verdad? Ellos habían cometido grandes abominaciones, habían hecho muchas cosas que ofendían a Dios, así que por sus propios medios, por su propia vida que habían llevado, lejos de Dios, pues tenían ese castigo, ¿verdad? Dios se había cansado de explicarles que con Él no tenían ninguna necesidad, que con Él iban a salir victoriosos de cualquier ataque de enemigos, pero nunca lo entendieron, nunca le dieron a Dios su honra, ¿verdad? Como debía de haber sido, como Dios pedía. Y Dios estaba trayendo sobre ellos una espada que derramaría la sangre de ellos. Esto es el castigo por su pecado. Y Dios dijo que estos eventos ocurrieron para que ellos conocieron que Él es Jehová. Vieron la mano poderosa de nuestro Dios por causa de su propio pecado, ¿verdad? Ellos mismos lo provocaron. Y también el propósito o otro propósito que tiene el libro de Ezequiel o la tarea que tuvo que hacer Ezequiel es que debía destruir las falsas esperanzas que tenía el pueblo de un pronto regreso, ¿verdad? El pronto regreso no dependía de ellos ni de que trabajaran por sus propios medios, sino que Dios iba a hacer su trabajo cuando viera su humillación, cuando viera que volteaban hacia Él. Así que la tarea de Ezequiel era destruirles esas falsas esperanzas de que ellos eran el pueblo de Dios, de que ellos tenían un templo, de que ellos tenían una ciudad muy hermosa. No, 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 no. Ellos tenían que darse cuenta que la decisión era de Dios, no de ellos, que no se hicieran esperanzas de que Dios los iba a libertar solamente por ser el pueblo de Dios. Entonces,
Esa era otro propósito, otra tarea que tenía Ezequiel. Y otra más era dar un mensaje de esperanza por el regreso y la restauración. Si ellos se volvían al Señor, el Señor iba a hacer justicia y los llevaría hacia Él. Entonces, en esa parte, pues es la más hermosa, ¿verdad? Que es la que vemos al final del libro, los últimos capítulos son mensajes de esperanza por el regreso y la restauración que ellos vivirían. Otra cosa que se me pasaba es que muchas veces nosotros, esto nos va a servir a nosotros como ejemplo de que muchas veces nos jactamos, ¿verdad? De que conocemos mucho la Biblia, de que hacemos muchas obras en la iglesia, de que conocemos mucho, de que conocemos muchos hermanos, pero si no estamos confiando en lo que Dios hace en nuestra vida, pues todo lo que nosotros podemos hacer es vano, ¿verdad? Porque ellos así se jactaban. El pueblo de Israel se jactaba de que era el pueblo especial de Dios, que cómo los iba a dejar de esclavos, que pronto iban a regresar, porque Dios no los iba a abandonar y cosas así. Muchas veces nosotros también nos confiamos de de nuestros bienes materiales, de nuestra tranquilidad en la iglesia, pero cuidado, ¿verdad? Cuando está más tranquila nuestra vida, quiere decir que no estamos haciendo las cosas bien, porque Él siempre, siempre nos va a traer espada, no porque queramos, sino porque estamos en una lucha con Satanás, ¿verdad? No es tan fácil nuestra vida cristiana, siempre tenemos aflicciones y si las soportamos, pues vamos a ir a ese descanso, a ese mensaje de esperanza y para regresar hacia el Señor, donde ahí sí tendremos la paz y la justicia que buscamos. Ahí en Jeremías 28, no lo leímos, vamos a leerlo. Jeremías 28, 1 al 17, no lo vamos a leer todo, vamos a leer solamente el verso 1 y el 17. Vamos a ver, 28, 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha hecho Jehová, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Y en el 17 dice, vamos a ver qué dice, el 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. O sea, ahí se ve la arrogancia, ¿verdad? Que tenían, se sentían muy poderosos y que en ese error podemos cometerlo también nosotros, creernos que ya tenemos todo, que ya somos muy bendecidos y no es así, ¿verdad? Dios prueba hasta en nuestra tranquilidad, en nuestra paz, si realmente somos fieles por lo que somos como hijos de Dios o si estamos confiando en lo material, ¿verdad? Entonces, tengamos mucho cuidado ahí. Todo esto lo vamos a ver en el libro de Ezequiel. Todo esto nos va a hacer entender que las riquezas o los bienestares tienen un propósito. Entonces, el mensaje es, hermanas, esos fueron los propósitos o la tarea que tuvo Ezequiel. Grabar en la mente la palabra de Dios y explicarles que se dieran cuenta de su pecado y que por ese pecado estaban ahí sufriendo, ¿verdad? Pisoteados, derribados, pero era por su propio pecado. Y también el mensaje o la tarea era de Ezequiel era destruir las falsas esperanzas. Eran muy privilegiados, sí, eran muy bendecidos por el Señor, sí, pero tenían que esperar la bondad de Dios. No podían hacerlo con sus propios medios. Y también era después dar un mensaje de esperanza porque sí iba a haber un regreso, porque Dios sí los iba a cuidar y a proteger, pero cuando fueran justos, ¿verdad? Esa es la palabra principal que se menciona ahí, justicia, ¿verdad? Un Señor justo, Él los llevaría hacia Él pero cuando fueran justos, cuando le dieran lo que le corresponde
a nuestro Dios. Así que, hermanas, para meditar este libro, en este libro de Ezequiel vamos a ver todo esto y que pues este pueblo, al quedar débil y quebrantado por el cautiverio en Babilonia, ¿dónde habían de hallar fortaleza la nación de Judá? ¿Dónde la iban a encontrar? Pues la respuesta la conocemos, ¿verdad? En ser obedientes y ver la mano de Dios, voltear hacia Él, así nosotros, ¿verdad? Cuando tenemos dificultades, pues debemos de analizar, ¿verdad? ¿Por qué estamos quebrantados? ¿Por qué estamos débiles? Tal vez hicimos algo mal. Todas estas respuestas las tendremos en el transcurso de las relatorías siguientes. Dice Ezequiel, lo muestra, hermanas, de manera hermosa, pues veremos que la fortaleza de ella, de Jerusalén, provenía de Dios, ¿verdad? Y en el 34:16 nos menciona esta hermosa palabra. Ezequiel tiene una capacidad tan bonita de mostrarnos, hermanas, de mostrarnos lo bonito, lo hermoso que puede ser el obedecer a nuestro Dios. Él sufría, hermanas, sufría. Vemos su carácter, vemos cómo él se preocupó porque el pueblo de Israel fuera salvo de la ira de Dios. Y eso se menciona en varias partes, ¿verdad? La fortaleza que le vendría a Israel sería de parte de Dios, la proveería Dios porque Él es el dador, ¿verdad? De la fortaleza. Ahí en el 34:16 dice, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. ¿Se fijan? Con justicia, porque Dios es un Dios justo, pero fíjense cómo los va a apacentar con la palabra justicia, ¿verdad? Menciona aquí y lo hace con hincapié. Entonces, seamos nosotras justas para poder ver la misericordia de nuestro Dios. Dice, como también se puede decir de los que estamos en el nuevo pacto, ahí en Efesios 6:10, también para nosotros hay fortaleza, ¿verdad? Cuando estamos débiles, cuando estamos tristes, cuando tenemos un problema, pues debemos de buscar la fortaleza en nuestro Dios. Fíjense lo que dice aquí, Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él es el dador de la fuerza, de la fortaleza. Así que el pueblo de Israel es guiado por medio de Ezequiel a una nueva esperanza, ¿verdad? Y qué bonito que las palabras de Ezequiel son tan profundas. Nos vamos a dar cuenta, hermanas, yo las invito a que no se pierda ninguna relatoría a partir de hoy, porque Ezequiel nos va a llevar, hermanas, de una manera tan hermosa, unas palabras de aliento, unas palabras que al principio fueron duras porque era necesario que así lo hablara, pero él siempre decía, hijo de hombre soy, ¿verdad? Y son palabras de Jehová, no son mías, ¿verdad? Porque él en su inmenso amor, pues no iba a castigar, él no tenía esa capacidad, pero sí daba el mensaje con esa ternura, con esa hermosura que el pueblo de Israel, el que quiso, pues se salvó, ¿verdad? Como en este tiempo, también tenemos siervos fieles que nos anuncian la palabra. En este tiempo, pues también por medio de Jesucristo, ¿verdad? Y la palabra escrita, todos sus mandamientos. Por eso les digo que se asemeja mucho la vida de Ezequiel con la de Jesucristo también, porque más o menos hicieron el mismo papel. Jesús se dolía y le lastimaba que no fuéramos obedientes, que el pueblo estuviera tan rebelde. Bueno, también para meditar, hermanas, si Israel se hubiera apoyado en la fuerza del Señor mientras estuvo en la tierra prometida, ellos todavía estuvieran ahí. En lugar de esto, los líderes de ella animaron y fortalecieron al pueblo a pecar contra el pacto y de este modo lo llevaron al cautiverio y a la eventual destrucción de Jerusalén por mano de naciones enemigas. Los mismos dirigentes, los mismos sacerdotes y los que guiaban al pueblo se distorsionaron, se amaron las riquezas de las naciones y permitieron, ¿verdad?, que poco a poco el pecado entrara
Y ellos, pues bien fácil, ¿verdad? Porque también ellos tenían la decisión de no hacerlo, pero pues si vemos a los dirigentes que hacen algo mal, pues lo que hacemos es lo mismo, ¿verdad? El pueblo sigue el ejemplo de sus líderes y pues tristemente aquí los líderes también se permitieron, no hicieron caso a nuestro Dios y sufrieron las consecuencias, pues todo el pueblo, ¿verdad? Ahí lo pueden ver, los versos capítulo 13 22 33 28 y 34 8. Ahí pueden ustedes leerlo y pueden analizar esto que estamos comentando. Así que, hermanas, pues también para meditar, estas naciones tuvieron éxito contra Israel porque Dios las fortaleció. Ahí en el 30-24 observamos eso, ahí lo pueden leer también para que no se nos haga tarde. Dice, para que Israel volviera a tener su gloria al pasado, ellos tendrían que volverse a Dios y volver a confiar en el poder de éste. Así que esas naciones fueron fortalecidas, pero no porque ellas tuvieran el mejor ejército, ni porque ellas fueran muy bendecidas, sino que Dios utilizó y las utilizó y las fortaleció porque Él quiso darle una lección a Israel para que se humillara, para que volteara a ver a nuestro Dios. Así que muchas de nosotras podemos observar en nuestra vida la mano de Dios aún en las dificultades, ¿verdad? Analizando nuestra vida, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, o muchas veces es para glorificar, ¿verdad? Nuestra tragedia, lo que nos está sucediendo malo, pues muchas veces será también para que Dios muestre su poder. Entonces, pero en este caso, ¿verdad? Dios utilizó estas naciones, las engrandeció para darle una lección a Israel. Entonces, pues no esperemos nosotros, ¿verdad? Que Dios actúe para para volvernos a Él, sino sigamos adelante, ¿verdad? Ese es el mensaje principal de Ezequiel, que sigamos adelante, que nos fortalezcamos en el Señor, que seamos justas, ¿verdad? Y muy importante, los mensajes para nosotros, el capítulo 18 muy importante. Cuando nos toque esa relatoría, no se la pierdan, igual que todos los capítulos, pero es algo muy conocido por nosotros, ¿verdad? Que se nos habla desde siempre que nos están dando mensajes de evangelísticos y siempre para animarnos, pues también nos mencionan este libro, este capítulo 18 de Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Eso quiere decir que yo no voy a pagar por el pecado de mis hijas ni de mis padres, sino yo misma soy responsable de mis actos. Y esto es algo que nos debe de quedar muy, muy claro y tenerlo siempre en nuestra mente y corazón. Si nos aprendemos estos versículos, sería de mucha ayuda para evangelizar a las personas, pero lo vamos a ver cada vez que estemos en las relatorías. Y un mensaje, hermanas, que me encanta, que a mí en lo personal es de mis versículos favoritos, en el capítulo 47, versículo 12, habla así, dice, y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. A lo largo de los 48 capítulos que contiene Ezequiel, ya vimos las divisiones, 3 divisiones que tendrá este libro. La final, hermanas, al final tendremos esta bendición. Este versículo 47:12 me encanta, hermanas, por lo que menciona, ¿verdad? Por la bendición que tendremos quienes nos conectamos con el Señor, quienes estamos siendo como ese arbolito frutal, que somos bendición para todos los que nos rodean. Dice que todo nuestro fruto, todo el árbol, desde la raíz hasta la hoja que se cae, será de bendición para los demás. La hoja será para medicina, dice, y el fruto para dar alimento, para dar más fruto. Dice que a su tiempo, ¿verdad? Caerá, que no le va a faltar nada. Eso somos nosotros para nuestro Dios. Estando conectados con Él, con el santuario, dice aquí,
junto al río, ¿verdad? Si se fijan un árbol que está junto a un río, ¿cómo está? Frondoso, fuerte, sirve de sombra para quienes van cansados, van desfallecidos a tomar agua. Bueno, pues son esos árboles que son una gran bendición para todo el que se acerca a él. Y así nos quiere ver nuestro Dios, ¿verdad? Ese es el mensaje final de Ezequiel. Lo vamos a ver, yo creo que con más detalle con nuestras hermanas relatoras, porque es una bendición el estar conectado con nuestro Dios. Qué bonito va a llevarnos Ezequiel, hermanas, desde el 1 hasta el 48. Nos va a llevar y nos va a poner ejemplos que nos van a marcar. Yo estoy segura que nos van a marcar en nuestra vida porque todo es importante. Todo lo que menciona Ezequiel, no se pierda ninguno de los capítulos porque vamos a aprender muchísimo. Pero este último, el 47, 12 y el capítulo 48, nos van a dar mucha esperanza. Recordemos que este libro, como Isaías y como Daniel, tienen destellos apocalípticos, ¿verdad? Como decía nuestra hermana la semana pasada, nuestra hermana Sonia Coelho, con la relatoría del capítulo 12 de Daniel, que comparaba con Apocalipsis, pues Ezequiel también tiene mucha semejanza, hermanas. Hay muchas cosas que van a ir conectadas porque recordemos que es el mismo escritor, es nuestro Dios, ¿verdad? Y nuestro Dios tiene tanto castigo como esperanza para el que se acerca a Él y que vamos a hacer una gran bendición cuando estemos conectadas con Él. Grandes mensajes que vamos a ver en estos capítulos, así que las animo de nueva cuenta para que no nos perdamos ninguno de los 48 relatos que tendremos aquí en este programa. Dios les bendiga. Viene siendo la relatoría, la introducción al libro de Ezequiel. Enamórense de este libro porque de verdad vamos a obtener mucha bendición. Dios les bendiga y gracias por su atención.